Buen día a todos. Me presento. Mi nombre es Luis Antonio Aguilar. Yo pertenezco a la Academia de Instructores de Microbiología del CUCS en la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy toca ver uno más de los temas de repaso que la Academia viene preparando semana con semana. Hoy vamos a ver todo lo que es virus de herpes humanos. Tenemos que comenzar viendo una breve introducción sobre estos virus y posteriormente vamos a analizar cada uno de ellos. Así que comenzamos con un concepto básico de lo que deben de cumplir estos virus para ser considerados virus del herpes. En general, estos virus son virus de ADN que tienen que compartir ciertas características como la morfología del virón, la forma de replicarse y la capacidad de infectar, sobre todo de generar una infección latente que puede generarse nuevamente una infección activa, sobre todo cuando existe un periodo de estrés o de inmunosupresión. En esta tablita de abajo vamos a observar una pequeña clasificación donde se clasifican pues en tres subfamilias principales. La alfa herpes viridae, la beta herpes viridae, en la zona de hasta abajo, y la gamma herpes viridae. Bueno, aquí ciertos tipos de virus de herpes engloban ciertas características en común. Vamos a observar, por ejemplo, en la familia alfa, cómo es que comparten ciertas células diana, sobre todo las células mucoepiteliales, aunque tenemos el virus del herpes tipo 3 o también conocido como varicela zoster o herpes zoster, que también pues, tiene la capacidad de infectar linfocitos T. Y bueno, podemos ver que esta familia, la alfa, tiene como célula diana para generar latencia las neuronas. Esto es muy importante, vamos a analizarlo más adelante. Pasando a la familia o a la subfamilia beta, esta subfamilia va a abarcarnos los virus 5, también conocido como citomegalovirus, el 6 y el 7, que son los causantes de lo que conocemos como roceola. Bueno, estos van a infectar una célula diferente a la subfamilia alfa. Van a ser principalmente células inmunitarias, sobre todo los linfocitos, aunque tenemos que el citomegalovirus tiene un espectro un poco más amplio, abarcando también monocitos, macrófagos, granulocitos o algunas células epiteliales. Y por último, viendo la familia Gamma herpes viridae, pues son los otros dos virus que nos faltaban, el virus de herpes tipo 4 y el 8, el tipo 4 también conocido como el de Epstein-Barr, y el 8 que se asocia mucho al sarcoma de Kaposi, de hecho tiene que ver con su descubrimiento. Estos, a diferencia de la beta, herpes viridae, tienen la capacidad de infectar sobre todo a linfocitos B. Sí, esto es fundamental cuando lleguemos a hablar de su patogenia. Ahora tenemos que pasar a conocer un poco de su estructura, que como ya vimos, pues la comparten, aunque sí tienen ciertas diferencias, específicamente cada virus. Bueno, en general tenemos que es un virus que cuenta con una envoltura, una membrana lipídica. Tiene que ser de ADN en la mayoría de los casos y cuenta con una cápside con forma delta icosaédrica. El diámetro aproximado va a ser de 150 nanómetros y en su superficie, en la envoltura, cuenta con unas glicoproteínas que se han descrito entre 10 y 11 que le permiten unirse a la célula diana e infectarla. Tenemos también esto amarillito que se ve entre la envoltura y la nucleocápside, que se llama tegumento. Este tegumento pues, es un material amorfo que contiene ciertas proteínas que van a servirle al virus. Pasamos a la manera de replicación. Este virus, pues viendo paso por paso, desde que llega a la célula diana, va a tener, pues al momento de ejercerse un contacto, que unirse para poder mandar la cápside hacia el citoplasma. Pero ¿cómo va a pasar esto? Bueno, pues el virus cuenta con ciertas proteínas de superficie que ya vimos que van a ser entre 10 y 11,
denominadas con una letra, desde la B hasta la M, cada una cumpliendo con diferentes capacidades. Tenemos unas que van a servirle al virus para adherirse, son las proteínas de adhesión vírica, van a ser principalmente la B, la C, la D y un complejo que se genera entre la E y la I. Tenemos las proteínas de fusión que van a ser la B y un complejo que va a ser entre la H y la L. Y unas que le van a servir para la evasión inmunitaria, que son muy importantes, la capacidad de este virus para no ser destruido, la C, la E y la I. Como podemos ver, hay proteínas que cumplen más de una función, no es que cada una tenga una función exclusiva. Bueno, entonces ya pasando a la imagen del lado izquierdo, tenemos que la proteína, la glucoproteína D y la B se van a unir a diferentes receptores. La glucoproteína B va a unirse al receptor de heparin sulfato y la D a la nectina 1, lo que va a permitir fusionar su membrana con la de la célula y mandar su cápside a lo que es el citoplasma. Esta va a viajar por todo el citoplasma hasta llegar al núcleo. En el núcleo se va a unir mediante los poros nucleares y va a mandar su material genético pues, hacia el centro del núcleo para generar la transcripción y ya como tal pasar a la replicación viral. Esta va a ser dividida en 3 etapas principalmente. Lo primero que tiene que suceder va a ser que el virus va a transcribir y a traducir ciertas proteínas, van a ser conocidas como proteínas precoces inmediatas, que sobre todo su función va a ser regular la transcripción, ¿sí? Luego de esto se van a producir las proteínas precoces, que van a funcionar ahora sí para transcribir su material genético. Entre estas está la ADN polimerasa, que va a ser como la diana terapéutica principal de todos los tratamientos virales. Y bueno, y por último tenemos la etapa de la producción de proteínas tardías, que van a ser sobre todo proteínas estructurales. Bueno, en el mismo núcleo, ya una vez pasados estos 3 pasos, se va a ensamblar la cápside, pero va a quedar vacía. Entonces, pues tiene que llenarse de material genético para poder salir y cumplir con las capacidades infecciosas. Entonces, pues ya, la cápside ya con material genético va a salir del núcleo, pero aún así aquí tiene que obtener su envoltura, porque quedamos que es un virus envuelto. Esta envoltura puede tomarla del mismo núcleo o de alguno de los organelos, que pueden ser los retículos endoplasmáticos o el aparato de Golgi. Y bueno, pues su envoltura va a estar con sus proteínas de superficie, que van a ser principalmente adquiridas en el aparato de Golgi, y ya posteriormente mediante vesículas va a ser exocitado de la célula. Este virus tiene la capacidad de producir, ya vimos, una infección latente y una infección lítica, porque cuando se está replicando en el núcleo, también es fundamental que el virus detenga el ARN mensajero de la célula y también va a degradar el ADN celular. Todo esto pues va a ser traducido como una lisis celular para que el virus pueda salir. Pero pues ya vimos que no es de ley que tiene que ocurrir esto, porque cuando llega a su célula diana para generar latencia, van a traducirse un material genético diferente, sobre todo algunos microARNs, que van a permitirle pues quedarse ahí latente. Se va a inhibir esa transcripción y el virus va a quedar latente para en un momento de estrés o de inmunosupresión volver a actuar. Cada uno de estos virus nos va a generar diferentes entidades clínicas. Ya vamos a ver cómo es que se asocian más al tejido diana que infecta y pues a la reacción inmunitaria que puede tener. Sobre todo estos virus van a generarnos, pues ya vimos, una lisis celular que nos va a manifestar lesiones cutáneas vesiculares, puede haber también retinitis, puede haber hepatitis o encefalitis e incluso una mononucleosis, dependiendo del tipo de virus,
pero esto es generalmente lo que nos genera. Y para diferenciarlos unos de otros, pues solamente mediante pruebas moleculares para identificación del virus. En la tablita de la izquierda señalamos de verde las principales enfermedades o manifestaciones que nos va a dar cada uno de estos tipos de virus. Tenemos hasta arriba los virus del herpes simple, el 1 y el 2, que van a ser muy similares, pero que se van a asociar a diferentes regiones del cuerpo. Tenemos hasta arriba el tipo 1, que se asocia más a infecciones o a daño en tejidos por encima de la cintura, pudiéndonos generar una gingivoestomatitis, una queratoconjunctivitis, una lesiones cutáneas o lesiones genitales. El virus del herpes de tipo 2 también nos va a generar esto, pero la principal diferencia va a ser que se va a asociar más a infecciones de transmisión sexual, por eso va a generarnos más lesiones genitales. Pero esto no le quita la capacidad de también podernos generar lo que el virus de tipo simple tipo 1 puede hacer. Luego también tenemos entre la familia alfa, quedamos que estaba el virus de la varicela zoster o herpes tipo 3, que pues es muy prevalente, sobre todo en niños, con su característico cuadro de lesiones en el cuerpo y en la cara. Tenemos también el citomegalovirus o el tipo 5, el herpes de tipo 5, que su principal característica va a ser generarnos mononucleosis, al igual que el tipo 4 del herpes, o también conocido como virus de Epstein-Barr. Bueno, mencionar que estos dos pueden generarnos también hepatitis o encefalitis, pero de estos dos, el que se asocia más a mononucleosis infecciosa va a ser el virus de Epstein-Barr. El citomegalovirus suele presentarla, pero con menor incidencia, porque sus infecciones suelen ser asintomáticas, solamente pueden presentarlos aquellos pacientes inmunosuprimidos. Bajando un poco más tenemos los virus herpes humanos 6 y 7, que son también muy similares, van a ser los que nos van a causar lo que conocemos como roceola o exantema súbito o fiebre infantil. Y por último, el virus de herpes tipo 8 o el asociado al sarcoma de Kaposi, que como su nombre dice, pues va a estar mucho asociado como causa etiológica de este sarcoma, pero se presenta más que nada en pacientes inmunosuprimidos de igual manera y no es la única entidad clínica que nos puede generar este virus. También se asocia a un linfoma de cavidades o a otro tipo de patologías. Y del lado derecho, pues podemos ver algunas de las características de las lesiones. En la parte superior tenemos una lesión alrededor de la boca, seguramente por virus de tipo 1. Del lado derecho tenemos el tórax de un paciente joven que es dado por la varicela. Y del lado izquierdo inferior tenemos una amigdalitis, probablemente por mononucleosis de Epstein-Barr. Ahora sí, vamos a pasar a describir cada uno de estos virus dividido por familias. Vamos a comenzar con los de la alfa herpes viridae. Entonces comenzaremos con los virus de herpes simple, el tipo 1 y el tipo 2. Estos fueron los primeros en descubrirse, ya hablando de su epidemiología, tienen una epidemiología o una distribución global. Se estima que en todo el mundo hay alrededor de 3.700 millones de personas infectadas por el virus del tipo 1 y 491 millones de entre los 15 y 49 años infectadas por el tipo 2. También mencionan las estadísticas que el 90% de los adultos tienen anticuerpos para el tipo de herpes simple tipo 1 a los 40 años. La característica de este virus es que se transmite a través de
el líquido que producen las lesiones cutáneas, la saliva y las secreciones vaginales. Por eso es que al generar contacto, sobre todo con besos o vía transmisión sexual, cuando hay relaciones, puede transmitirse este virus. Y mencionar que la transmisión por fomites suele ser muy rara porque es un virus lábil que se inactiva mediante desecación o con los detergentes. Entonces no suele durar mucho en el ambiente. Casi casi es nada más por contacto. En esta imagen podemos apreciar cómo es que este virus va a infectarnos primero las células de la piel y la mucosa, pero tiene la característica de discurrir a través del tejido hasta las neuronas que lo inervan. Entonces va a infectar estas neuronas, va a recorrer todo el tejido, va a llegar al soma de la neurona y aquí va a establecer una latencia que damos que va a ser por diferentes procesos. Puede que el material genético del virus quede de manera circular en el núcleo, no integrándose, pero solamente queda ahí, sin replicarse. O que se produzcan unos micros ARNs que inhiban esta transcripción. Entonces, pues va a quedar ahí. Pero, pues mencionar, quedamos que están en el soma o en el cuerpo celular, y cuando existe un proceso de estrés o alguna inmunosupresión o alguna lesión al nervio, va a generarnos una reactivación de este virus. Entonces, este virus nuevamente viaja, pero ahora del cuerpo hacia la zona inervada por este nervio y nos va a reactivar la lesión primaria. Entonces, por eso es que suelen asociarse a los dermatomos o a la región inervada pues, por este nervio. En cuanto a la presentación clínica, pues va a haber de distintos tipos, ¿no? Quedamos que el virus del herpes simple tipo 1 va a generarnos una infección sobre todo a nivel de tejidos por encima de la cintura. Entonces va a ser principalmente lo que se va a presentar una gingivoestomatitis o una queratoconjuntivitis de primoinfección. Una vez que esta infección sea resuelta, se va a presentar una infección o un periodo de latencia, sobre todo a nivel del ganglio trigeminal u otro ganglio sensitivo. Y cuando exista un periodo de estrés o de inmunosupresión, pues aquí es donde se va a reactivar el virus y va a generarnos una lesión en el tejido que está inervado por esa neurona. Aunque mencionar que solo el 25% de los pacientes presentan estas reactivaciones. También mencionar que no es lo único que este virus puede generarnos, sino que también tiene la capacidad de generar una encefalitis viral aguda y esporádica, pero esto solamente entre el 10 y el 20% de los pacientes. Se asocia mucho con un estado de inmunosupresión, por eso es que las personas que están inmunosuprimidas o los pacientes pediátricos suelen generar más estas entidades clínicas. Pasando al tipo 2, al virus de herpes simple tipo 2, tenemos de igual manera una primoinfección, un periodo de latencia y una reactivación, pero este suele ser más asintomático en cuanto a la primoinfección. Solamente ciertos pacientes van a generarnos manifestaciones. De igual manera van a ser lesiones vesiculares, sobre todo a nivel inguinal o genital. Ahí disculpen el ruido que pueda estarse escuchando. Bueno, lesiones a nivel genital que van a autolimitarse. Entonces, de igual manera, va a infectar las neuronas que estén inervando este tejido, sobre todo el ganglio lumbosacro, ahí se va a establecer el virus. Y nuevamente, cuando exista un periodo de inmunosupresión, va a generarnos una reactivación. De igual manera, el 25%, recordar que pueden ser los que presentan reactivaciones. Pero una característica importante de este virus es que justamente como nos va a infectar regiones por debajo de la cintura, pues se asocia mucho a transmisión sexual. O también otro método de infección puede ser transmitirse de la madre al hijo,
al momento del parto o a través de la placenta, porque el feto tiene que pasar por el canal de parto y si la madre tiene una infección activa, puede generarnos pues infección del feto o del bebé que están haciendo. Y bueno, este niño al no tener un sistema inmune tan desarrollado se vuelve más vulnerable, por lo que es común que este virus del herpes simple tipo 2 nos genera una meningoencefalitis, además de las lesiones cutáneas en los recién nacidos. Pues obviamente esto con una mayor eh, mortalidad en estos pacientes. En esta imagen se resumen las manifestaciones que pueden existir por cada uno de estos dos virus. Como vemos del lado izquierdo tenemos el virus del herpes simple tipo 1 asociado a encefalitis, a queratoconjuntivitis, de manera oral puede generarnos una gingivoestomatitis, una amigdalitis, incluso llegando a la faringe o al esófago, generándonos también irritación, también en la tráquea y del lado derecho tenemos el virus de herpes simple tipo 2, que bueno, también puede generarnos todo esto que el virus de herpes simple tipo 1 nos genera, pero mayormente asociado a las infecciones por debajo de la cintura. Y pues ahí recalcado en un cuadrito amarillo en la parte inferior derecha, que nos puede generar una infección en los neonatos. Estas son imágenes de las manifestaciones que nos puede generar estos virus. Del lado izquierdo tenemos una lesión mucocutánea. Podemos ver como todo el contorno de los labios se ve lesionado. Del lado derecho tenemos un globo ocular, un ojo, con lo que conocemos como queratitis herpética. Aquí las características lesiones vesiculosas con una base eritematosa. Primero van a generarse unas vesículas y posteriormente unas costras. Del lado derecho podemos ver un bebé con este tipo de lesiones. Y estas que probablemente fueron generadas por el virus del herpes simple tipo 2, incluso pudiendo parecer lesiones chancroides. Del lado izquierdo tenemos cómo es que la vagina se encuentra eritematosa, con incluso sangre y un transudado por ahí. Del lado derecho, como si fuera una pequeña úlcera ahí en la base del glande. Vamos a pasar al tratamiento y el diagnóstico de estos dos virus. El diagnóstico, pues primero se tiene que tener una sospecha clínica, mediante lo que ya nos estuvimos viendo. Y su confirmación va a estar dada por la presencia de DNA viral. Se puede hacer con PCR. O también se puede hacer un raspado de las lesiones y se pueden teñir con la tinción de Zank, donde se van a encontrar en las células cuerpos de inclusión de tipo A de Cambridge. Son como inclusiones basófilas o incluso generarnos sincitios. El tratamiento, pues estos virus responden muy bien a aciclovir, o si no se tiene aciclovir, la alternativa puede ser valaciclovir. Vamos a pasar al virus de herpes de tipo 3 o virus de varicela zoster. En cuanto a su epidemiología, este es extremadamente contagioso. Las tasas de infección van a ir mayor al 90% por los contactos domésticos, que suelen ser vulnerables. La principal vía de transmisión va a ser la vía respiratoria, aunque también se puede diseminar por contacto con las lesiones cutáneas. Vamos a tener que más del 90% de los adultos en los países desarrollados presentan anticuerpos ante este virus. El herpes zóster va a ser así va a ser conocido así cuando exista una reactivación de la infección latente. La enfermedad se va a desarrollar en el 10 al 20% de la población infectada por este virus y su incidencia aumenta con la edad. Es por eso que a veces se prefiere que se infecten los niños
en vez de los adultos, porque los adultos se asocian con una peor clínica. Y las lesiones del herpes zóster pueden contener virus viables, por lo que una lesión de herpes zóster puede generarnos varicela en aquellos pacientes que no han estado en contacto con este virus. Aquí ya pasamos a la presentación clínica. Vamos a tener de igual manera la característica de que este virus nos puede generar latencia. Pero para eso pues tiene que existir primero una primoinfección. La primoinfección va a estar dada, se va a conocer como varicela. Van a ser estas lesiones cutáneas con forma de vesícula. A estas se les puede conocer, o se menciona incluso como gotas de rocío en pétalos de rosa, porque van a ser lesiones eritematosas que van a comenzar siendo vesículas y van a generarnos después costras. Va a generarse muchísimo prurito en estas lesiones y suele ser una lesión de tipo centrípeta, o sea, que comienza en, en el cuerpo, en el tórax y en la cara y se extiende hacia las extremidades. Va a tener un periodo de incubación de 2 semanas y este tipo de lesiones cutáneas van acompañados de fiebre. Una vez que se resuelve esta infección, que dura entre 2 y 3 semanas, vamos a pasar al periodo de latencia. De igual manera, su célula diana van a ser las neuronas, entonces van a infectarnos y se va a albergar en los ganglios de las raíces dorsales. Y cuando exista una inmunosupresión, una lesión o un periodo de estrés, va a generarnos lo que conocemos como herpes zóster, que va a ser lesiones de este tipo vesiculosas, eritematosas, pero siguiendo un dermatoma. También puede presentarnos rash doloroso y neuralgia posterior a la infección de este virus. En los niños la infección suele ser leve y ya mencionamos que se resuelve entre 1, 2 o hasta 3 semanas. Pero en los adultos este virus se resuelve de manera más severa y puede progresar a neumonía. Este se presenta entre 1 de cada 400 casos y también generarnos encefalitis. ¿Esto por qué? Bueno, vamos a tener aquí, mediante la patogenia, que las gotitas de saliva o al momento que estemos respirando van a ser captadas por un individuo que no tiene inmunidad ante este virus y su diseminación va a ser por medio de los pulmones. Va a infectar las células de la mucosa pulmonar y se va a diseminar a lo largo de todo el organismo, ya sea vía hematógena o vía linfática. Entonces va a infectarnos las células del hígado, del vaso, del sistema retículo endotelial, los linfocitos T. En este punto, pues ya se generó una viremia. Aquí puede presentarse ya fiebre, malestar general o cefaleas. Y como vamos a tener ahora sí presencia del virus por todo el cuerpo, va a llegar a las células de la piel, por lo que se va a generar la presencia de vesículas maculosas que van a evolucionar a pápulas, luego costras. Mencionar que como es característico que estas lesiones presenten o generen más bien prurito, pues los pacientes suelen rascarse y al momento de rascarse existe la posibilidad de que se contaminen con bacterias, pudiendo generarnos pústulas. Y bueno, pues en la piel va a generarnos también la infección de las neuronas, donde va a albergarse hasta que exista ese periodo de inmunosupresión para generarnos después lo que conocemos como herpes zóster. Estas son las lesiones características de cada una de estas dos entidades. Del lado izquierdo podemos apreciar la varicela, cómo es que tiene una distribución a lo largo de todo el tórax, el cuello y probablemente la cara. Esa base eritematosa, cómo es que comienzan como máculas, luego se vuelven vesículas, luego progresan a costras. Y del lado derecho tenemos ya reactivado este virus, cómo es que sigue ese dermatoma, se generó ya lo que conocemos como herpes zóster. En esto se muestran estudios de imagen de pacientes, sobre todo adultos, que nos van a presentar neumonía
o pueden generarse encefalitis también. Podemos ver ahí los diferentes infiltrados y las lesiones, porque recordemos que este virus presenta lesiones líticas. El tratamiento y diagnóstico, bueno, pues el diagnóstico va a estar dado de igual manera por sospecha clínica. Casi al ver a un paciente con estas lesiones podemos decir que es varicela zoster. Pero es para confirmar que sí es varicela zoster, pues se tiene que encontrar el ADN viral, esto a través de PCR, o de igual manera, pues un raspado de la lesión y la tinción de sangre, que tiene una sensibilidad del 60%. El tratamiento va a ser sintomático, pero se debe evitar la aspirina. Suele responder bien cuando se trata de varicela al aciclovir o cuando se trata de herpes zóster al famciclovir. Y cuando son casos muy graves, sobre todo en personas inmunosuprimidas, se puede utilizar inmunoglobulina pues, anti este virus. Vamos a pasar ahora a los virus de herpes de la familia beta. Quedamos que eran el citomegalovirus y los virus del herpes de tipo 6 y 7. Comenzamos con el citomegalovirus o el virus de número 5. Este es el virus, uno de los de mayor tamaño. Este virus transporta ARN mensajero. Tiene una distribución de entre 50 y el 100% de la población de un país, aunque esto varía dependiendo de la zona. En casi todos los casos, el virus, el citomegalovirus, se replica y se disemina sin dejar sintomatología. Esto es muy importante porque cuando suele presentar sintomatología es cuando el paciente está inmunosuprimido. Este se va a diseminar a través de las diferentes secreciones corporales, que pueden ser orina, saliva, lágrimas, leche materna, puede ser las heces, el líquido amniótico, secreciones vaginales, el semen, o incluso también por sangre mediante transfusiones o trasplantes de órganos. Es importante mencionar ya en cuanto a su presentación clínica que vamos a ver que se asocia a mononucleosis infecciosa, pero en pacientes inmunosuprimidos o algunos casos raros de inmunocompetentes. Recordemos que se asocia más a mononucleosis el virus de Epstein-Barr que este citomegalovirus. En cuanto a las personas que sufrieron o requirieron de un trasplante, este virus suele presentarnos lo que conocemos como síndrome del citomegalovirus o puede generarnos el daño al órgano diana, principalmente los pulmones. Es por eso que se asocia a una neumonitis o una neumonía. En pacientes con VIH o SIDA puede presentarse lo que es corioretinitis, esofagitis o colitis con laceraciones. Y cuando es diseminación vía congénita a nuestro pequeño bebé, puede generarnos sordera neurosensorial, retraso psicomotor, puede haber calcificaciones o también lo conocemos como rash en. Una característica importante de este virus es que cuando hacemos un corte histológico del tejido, se van a presentar inclusiones nucleares en los monocitos, también conocidas como el nombre de ojo de búho. Aquí del lado derecho podemos ver la característica de esta lesión. El diagnóstico y el tratamiento van a ser de nuevo mediante la sospecha clínica. Una vez que tengamos la sospecha clínica se debe confirmar la presencia del DNA mediante PCR para saber que es citomegalovirus. También se puede utilizar, quedamos que la detección de inclusiones en las células con forma de ojos de búho o la presencia de anticuerpos heterófilos negativos. Vamos a ver que cuando lleguemos a Epstein-Barr suele haber presencia de anticuerpos heterófilos positivos, pero en este caso son negativos. El tratamiento suele ser suele ser sintomático. Y este es un virus que no responde al aciclovir y que en algunos casos puede ser resistente al cidofovir y al fosfocarnet.
Vamos a pasar a los virus de número 7 y 6. Quedamos que estos dos virus van a ser los causantes de lo que conocemos como roceola o exantema súbito. Por lo que más del 95% de los adultos van a ser seropositivos para el virus número 6. Alrededor de entre el 40 y el 50% de los niños están infectados al cumplir el primer año de edad, y entre el 70 y el 80% lo estarán a los 2 años de edad. El pico de infección se produce entre los 9 y los 21 meses. Entonces, por lo que podemos ver, este virus se asocia mucho a infecciones en niños, con pacientes pediátricos. Y su vía de transmisión va a ser mediante la saliva. La presentación clínica, pues esta va a ser muy variable, porque no todos los pacientes van a generarnos lo mismo. Entonces, centrándonos en lo principal, pues el roceola va a estar caracterizado por la presencia de fiebre alta, que nos va a durar de entre 3 y 4 días. Una vez resuelta esta fiebre, van a comenzar las lesiones cutáneas de tipo maculopapular con distribución centrífuga. O sea, hace que van a comenzar en las extremidades y se van a terminar en el tórax y en la cara. También otra característica, aunque un poco menos frecuente, es la presencia de linfadenopatía, sobre todo a nivel cervical u occipital. Y otro tipo de manifestaciones ya más inespecíficas, pues va a ser la presencia de tos, de eritema timpático, puede haber conjuntivitis, puede haber edema palpebral, las fontanelas pueden encontrarse abultadas, puede haber diarrea, puede haber también manchas de Nagayama. Estas son las características del roceola. Podemos ver del lado izquierdo cómo es que el pacientito tiene todo el tórax con este rash. Y del lado derecho ya un paciente que tiene también manifestaciones a nivel de todo el cuerpo. Podemos ver cómo en los ojos tiene lo que la conjuntivitis, podemos verlo también con un leve edema. El diagnóstico y el tratamiento, bueno, como esta enfermedad suele ser autolimitada y suele durar muy poco, eh, el diagnóstico se suele hacer una vez resuelta o ya cuando estás en un proceso más avanzado. Entonces, va a basarse en la presencia de anticuerpos, pues ante estos dos virus, ya sea el tipo 6 o el 7. De estos dos, el que más se asocia es el tipo 6. El tipo 7 suele asociarse más levemente. Aunque si se desea identificar como tal cuál virus fue el causante, pues buscar la presencia de ADN en el suero. De ADN viral, perdón. Y el tratamiento pues va a ser ganciclovir, Enfocarnet o Silofovir, y nunca dar aciclovir, porque este virus no va a responder ante él. Ahora pasamos a los gamma herpes viridae, que van a ser los otros dos virus que nos faltaban, el virus tipo 4 o de Epstein-Barr y el tipo 8 o el asociado a sarcoma de Kaposi. Recordemos que estos virus van a generar sobre todo infección de los linfocitos B y van a ser asociados a múltiples neoplasias. Perdón. Comenzaremos con el virus de Epstein-Barr o el de tipo 4. Este tiene una epidemiología y transmisión a nivel global. Su transmisión va a ser mediante la saliva. Los niños suelen ser aquellos que presentan una enfermedad o una manifestaciones más leves, incluso a veces siendo asintomáticas. Y en los adultos se menciona que hasta el 95% de los adultos van a generarnos o van a tener esta infección por lo menos una vez en su vida. También es conocida la enfermedad del beso, como se va a transmitir mediante la saliva. Bueno, pues este es muy común
justamente que se disemine por esa manera. También por ello es que su principal grupo de infectados van a ser las personas jóvenes, los adolescentes o en edad universitaria o incluso los militares. Este va a ser el proceso mediante el cual este virus nos va a infectar. Teníamos que el virus va a estar presente en la saliva de una persona infectada. Posteriormente, mediante contacto directo entre una persona y otra, este virus va a infectar a los linfocitos B de las células de la mucosa, sobre todo en la boca, a nivel de las amígdalas. Y aquí en este punto puede generarnos una faringitis o una amigdalitis. Bueno, va a proliferar en estos linfocitos, va a generarnos una activación de los linfocitos T. Esto va a manifestarse como una inflamación, puede haber malestar general, puede haber linfocitos atípicos y pues, nos va a generar también un periodo de latencia en estos linfocitos. Entonces, vamos a pasar a la presentación clínica, donde la primera infección pues, va a ser lo que conocemos como mononucleosis infecciosa. Aunque también puede haber linfocitosis atípica o anticuerpos heterófilos. El 90% de los adolescentes van a presentar anticuerpos heterófilos positivos. Nos va a generar latencia en los linfocitos B, que van a ser CD21 positivos, y a veces también en las células T de Conry de tipo 2. Y mencionar que cuando existe una reactivación, sobre todo de nuevamente en personas inmunosuprimidas, se asocia a las neoplasias. Podemos tener una proliferación descontrolada de estos linfocitos B. Entonces va a haber una gran producción de anticuerpos y una gran activación de otras células inflamatorias. Entonces se asocia mucho con lo que es los linfomas de Hodgkin, los linfomas no Hodgkin también. Puede haber linfoma en el sistema nervioso o puede haber leucoplasia vellosa. Un dato ahí curioso, característico de este virus, es que cuando se utiliza amoxicilina para tratarla, porque se confunde con alguna infección bacteriana, nos va a generar un rash maculopapular. De este lado, en la parte inferior derecha, podemos ver ese tipo de lesiones. Y bueno, pues una característica que cuando el paciente responde al tratamiento con amoxicilina de esta manera, pues podemos sospechar también de este virus. De este lado, en estas imágenes tenemos ambas, nos demuestran más bien, perdón, las características de la mononucleosis infecciosa. La clínica va a estar principalmente basada en la presencia de fiebre, dolor faríngeo y linfadenopatías, aunque también puede haber manifestaciones hematológicas y serológicas con la presencia de anticuerpos. Esto no es lo único, los pacientes también suelen presentar fotofobia, quedamos que también va a haber faringitis, va a generarnos fatiga, pérdida del apetito, malestar general, puede generarnos también manifestaciones respiratorias como tos o disnea, la linfadenopatía tan característica, también generar el agrandamiento, perdón, de ciertos órganos como el vaso o a veces el hígado, y síntomas estomacales como las náuseas y el vómito. Y bueno, esto quedamos que era la mononucleosis infecciosa, mayormente asociada a virus de Epstein-Barr, pero recordar que también citomegalovirus o el tipo 5 de herpes nos puede generar esto. El diagnóstico pues va a ser meramente clínico y se va a confirmar mediante la presencia de anticuerpos heterófilos. En esta imagen podemos ver cómo es uno de esos cuadritos donde colocas una gota de sangre y te va a marcar si tienes anticuerpos para este virus o no. El tratamiento va a ser sintomático y recordemos que tienen que evitar los beta-lactámicos por las manifestaciones cutáneas que ya vimos. Se suele utilizar aciclovir, pero solamente en los casos severos, porque esta enfermedad también suele ser autolimitada. Y
También un punto importante es que se le aconseja a los pacientes evitar los deportes de contacto, porque como va a haber una esplenomegalia, el vaso es un órgano bastante frágil, entonces suele o puede llegar a lesionarse y generarnos una complicación. Y por último, vamos a pasar al virus del sarcoma de Kaposi o el virus de herpes tipo 8. Este virus de igual manera va a ser envuelto, va a tener un tamaño aproximadamente de 140 nanómetros y no se puede diferenciar de los otros mediante microscopía, simplemente mediante estudios moleculares. La célula diana, de igual manera, van a ser los linfocitos B, pero no van a ser exclusivos. Este virus puede infectar también células endoteliales, monocitos, células epiteliales y células nerviosas sensoriales. La característica de este virus es que codifica diferentes proteínas que le permiten estimular el crecimiento celular, su proliferación y evitan la apoptosis. Por esto es que se asocia a las neoplasias, sobre todo al sarcoma de Kaposi. Su epidemiología, esta, a diferencia de la mayoría de los otros virus de herpes, no tiene una distribución global, sino que va a estar más identificado en ciertas regiones del mundo, principalmente en África subsahariana y el Mediterráneo, teniendo poca existencia en Europa, sobre todo en Italia, creo que se menciona un poquito de ahí, menos incidencia todavía en Estados Unidos y aún menos, siendo incluso menos del 1% en Asia. Entonces, esto cuadra con la gran distribución, sobre todo de personas inmunocomprometidas o inmunosuprimidas, porque recordemos que en África es donde está la mayor cantidad de pacientes con VIH, por lo que este virus pues concuerda, ¿no? con esa distribución. Y mencionar que este virus, bueno, las personas, entre el 90 y el 100% de las personas que han tenido sarcoma de Kaposi presentan anticuerpos para este virus, por lo que se ha descrito de verdad muchísimo esta asociación, incluso poniéndolo como agente etiológico del sarcoma de Kaposi. En cuanto a la presentación clínica, bueno, mencionar que las personas que suelen ser infectadas por este virus no suelen presentarlas, sino que se asocia a personas inmunosuprimidas. Eh, de mayor a menor prevalencia vamos a tener el sarcoma de Kaposi, lo que es característico de este virus, hasta en el nombre lo lleva. El sarcoma de Kaposi van a ser lesiones violáceas que evolucionan a placas a nódulos, perdón. En el lado inferior izquierdo tenemos una imagen de estas lesiones características, como es que empiezan eritematosas y se vuelven más negruzcas. Y cuando se hace un raspado de la lesión o mediante histología se puede apreciar un infiltrado linfocítico. Posteriormente, ya con un poco menor de incidencia, tenemos el linfoma primario de cavidades. Este va a ser un linfoma presente principalmente en pacientes con VIH y va a tener una alta mortalidad. Y por último, tenemos la enfermedad de Castleman, caracterizada por la presencia de fiebre, hepatomegalia y linfadenopatía sin masa, además de que existe una hiperproducción de interleucina 6, lo que nos va a generar una proliferación de células plasmáticas. Otra cosa que nos puede generar, pero no se ha descrito tanto, es el síndrome de citocinas inflamatorias pues por este virus, por el virus de herpes de tipo 8. Entonces, todas estas entidades nos puede generar este virus, pero siempre mencionar que cuando exista alguna de estas, sospechar de alguna inmunosupresión, incluso de una coinfección con el virus del VIH. Estas son más de las lesiones que podemos encontrar por este virus en el lado inferior
izquierdo y derecho, lo de las cavidades, cómo es que este virus puede generarnos también lesiones en este nivel, las características cutáneas en el lado superior del sarcoma de Kaposi. Ya por último, el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico va a ser mediante la biopsia de estas lesiones y puede ser mediante endoscopía, sobre todo con el linfoma de cavidades. Y el tratamiento, pues se tiene que tratar la inmunosupresión eh, base. Si existe VIH, pues tratar el VIH con esquemas adecuados. Y otra cosa que se puede utilizar es el interferón alfa, aunque este pues, sigue en investigación, se puede utilizar, pero no está del todo comprobado que nos genere una mejoría. Y esta ha sido la ponencia de hoy. Tenemos aquí la bibliografía. Espero que haya quedado bastante claro. La verdad es que es un tema bastante largo, sobre todo porque es describir cada uno de estos virus con las diferentes características que tiene, pero en general hay que quedarnos con lo que ya vimos. De este lado, pues tenemos nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde vamos a estar subiendo todas estas ponencias. Fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Espero estar próximamente en alguna otra ponencia. Y bueno, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.